Los ateos insultan a una monja, pero ella levanta la Biblia y ocurre un milagro. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte, así podremos seguir creando historias como esta. El bullicio habitual del centro histórico de Guanajuato se arremolinaba aquella tarde tibia de domingo, vendedores ambulantes voceaban sus nieves de garrafa, parejas de turistas admiraban los balcones coloridos y los niños corrían detrás de burbujas que el viento desgarraba antes de llegar al suelo empedrado. Entre ese ir y venir cotidiano caminaba Sor Elena, una religiosa de rostro sereno y porte frágil, sosteniendo contra el pecho una antigua Biblia de tapas gastadas. Sus hábitos negros contrastaban con el mosaico de colores de la ciudad, pero nadie podía negar que irradiaba una quietud casi palpable, como si su paso acomodara el aire a su alrededor. Apenas llegó al corazón de la plaza, frente al kiosco octagonal, 3 jóvenes universitarios, Iván, Samuel y Lucía, intercambiaron miradas cómplices. Vestían camisetas con frases provocadoras y sostenían celulares listos para grabar. Iván, el líder de la pequeña turba, carraspeó exageradamente, buscando la atención de los curiosos que, sin saberlo, serían testigos de un enfrentamiento entre incredulidad y fe. «Miren quién viene», exclamó con voz cargada de sarcasmo. «La santa del barrio con su librito mágico. ¿Qué milagros traes hoy, madre?». Su burla resonó más fuerte de lo que esperaba, incluso los pájaros que dormían en las ramas de jacaranda alzaron el vuelo. Sor Elena se detuvo, alzó la vista y, en lugar de responder, apoyó suavemente la mano sobre la tapa de la Biblia, como quien acaricia un recuerdo preciado. Había compasión en sus ojos azules, un reflejo que descolocó a Samuel, pero Lucía, queriendo exhibirse ante los espectadores, dio un paso adelante. «A ver, hermana, ¿por qué no usas ese poder divino para acabar con el hambre?», preguntó levantando la voz. «¿O para reparar nuestros corazones rotos?». Las palabras, aunque teñidas de ironía, revelaban una herida más profunda de lo que ella misma admitía. Un murmullo inquieto se esparció por la plaza, y la gente empezó a formar un semicírculo, empujada por la curiosidad y el morbo de las redes sociales. Varios levantaron sus teléfonos para transmitir en vivo. Iván hizo un ademán teatral hacia la multitud. «Atentos, que la hermana nos va a enseñar un milagro en alta definición», gritó, arrancando risas nerviosas. Sor Elena inspiró con lentitud, sintiendo el adoquín frío bajo sus sandalias. Su voz emergió con delicadeza, casi un susurro que obligó a todos a inclinarse hacia adelante para oírla. «Hija, el hambre y los corazones rotos son justamente el lugar donde Dios trabaja primero», dijo, extendiendo la mano libre hacia Lucía. «Pero a veces utiliza manos imperfectas como las mías o las tuyas». Lucía bajó la mirada un segundo, trastabillada por la ternura inesperada de aquella respuesta. Iván, en cambio, endureció el gesto. Aprovechó el titubeo de su amiga para retomar el control. «No vengas con discursos baratos», espetó. «Si tu Dios existe, pruébalo ahora mismo. Levanta tu Biblia y haz algo que la ciencia no puede explicar. Si no, admítelo, todo esto es un cuento para niños». El reto quedó flotando en el aire. Un silencio nervioso recorrió el círculo de espectadores. A lo lejos, las campanas de la Basílica Menor repicaron las 5 de la tarde, mezclándose con el aleteo de una paloma que cruzó el campanario. Sor Elena percibió su propio pulso latir con fuerza, no de miedo, sino de compasión por aquellos jóvenes. Desabrochó el rosario que colgaba discretamente a un costado y lo dejó a un lado, como si necesitara ambas manos libres para la tarea que se avecinaba. Con paso firme avanzó 2 pasos hasta situarse al centro del semicírculo. Sus dedos, finos y algo temblorosos, se apretaron alrededor de la Biblia. Entonces dobló lentamente las rodillas y, contra el suelo irregular, se postró en señal de humildad. A su alrededor, el público contuvo la respiración, algunos creyentes entre la multitud enlazaron sus manos, otros formaron una mueca de incredulidad. «Señor», susurró, pero la acústica natural de la plaza proyectó su voz como un eco suave, «tú que conviertes la burla en bendición y la duda en testimonio, permite que tu palabra hable más fuerte que cualquier insulto». Al pronunciar estas palabras, levantó la Biblia por encima de su cabeza.
El cuero envejecido brilló con un destello fugaz, capturando un rayo tardío de sol que se filtró entre las hojas de los árboles. Fue apenas un segundo, pero pareció alargar el tiempo, los rumores cesaron, los teléfonos se mantuvieron inmóviles, y hasta el viento que venía del callejón del beso pareció arrodillarse en respeto. Iván tragó saliva sin comprender por qué la piel se le erizaba. Lucía sintió un nudo en la garganta. Samuel, detrás de la cámara, notó que sus manos sudaban. En ese instante, sin que aún se hubiera obrado prodigio alguno, la atmósfera cambió. No era el milagro visible que Iván exigía, todavía, sino una quietud impregnada de expectativa, como si cada corazón presente hubiese sido convocado a presenciar algo que trascendía las burlas y las ideologías. Sor Elena permaneció de rodillas, la Biblia alta, susurrando versículos del Salmo 27, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Y aunque el verdadero milagro aún estaba por revelarse, la plaza entera, incluidos los escépticos, ya sentía que estaba ocurriendo algo extraordinario, el tipo de silencio que precede a un susurro divino, la semilla de una transformación que nadie, ni siquiera los ateos con sus cámaras encendidas, podría detener. Iván jamás olvidó el día en que su padre, un hombre duro y bebedor, lo arrastró de la mano hasta la pequeña capilla del barrio y lo obligó a confesar mentiras que el niño ni siquiera comprendía. El sacerdote detrás del reclinatorio no levantó la voz, pero sus palabras, «El infierno aguarda a los desobedientes», se clavaron como brasas en el corazón del chico de 9 años. Aquel castigo, que debía corregir travesuras inocentes, se convirtió en una cicatriz que sangraba cada vez que veía un crucifijo. De adulto, Iván repitió con furia la frase preferida de su progenitor, «Dios sirve para controlar a los ignorantes». Así, la amargura de un niño humillado se transformó en el cinismo del estudiante brillante que ahora desafiaba a Sor Elena en público. Samuel, por su parte, descubrió temprano que la pobreza desespera incluso a los creyentes más piadosos. Creció en una casa de lámina, donde la humedad del río Lerma trepaba por las paredes y roía la madera de las camas. Su madre colocaba estampas de San Judas Tadeo encima de los recibos vencidos de luz, rogando un milagro que nunca llegó. El día que la Comisión Federal cortó la electricidad, Samuel, con 13 años, vio a su madre rezar entre lágrimas ante una vela consumida. Entonces comprendió, o creyó comprender, que la fe no paga facturas ni detiene la miseria. Al entrar a la universidad, sintió que la estadística y la ingeniería ofrecían respuestas más sólidas que cualquier altar. Cada vez que un predicador callejero prometía prosperidad, Samuel recordaba el rostro exhausto de su madre y estrujaba el puño para no gritar. Lucía, en cambio, fue herida por la indiferencia disfrazada de devoción. Cuando su hermana mayor enfermó de leucemia, el pastor de su iglesia pentecostal aseguraba que la sanidad estaba a un amén de distancia, y la congregación recogía ofrendas mientras cantaba coros emocionados. La niña de 6 años observaba los billetes pasar de mano en mano y luego los veía desaparecer en bolsillos que no eran los de su familia. Después del funeral, Lucía escuchó a ese mismo pastor justificar la muerte con un «fue la voluntad de Dios», frase que se convirtió en el eco más cruel de su adolescencia. Desde entonces, cada promesa de salvación le sabía a farsa lucrativa y la palabra milagro a burla personal. Aunque sus historias eran distintas, los tres compartían una herida latente que los unió en la universidad, primero en debates académicos y luego en un canal de sátira anticlerical que crecía rápido en redes sociales. Grababan bromas pesadas a predicadores callejeros y buscaban likes exponiendo supuestas contradicciones bíblicas. Cada notificación era un aplauso digital que alimentaba su desprecio. Así fue como aquella tarde, al ver a Sor Elena avanzar con paso tranquilo, sintieron la oportunidad perfecta de un nuevo episodio viral. ¿Listos para la exclusiva?, preguntó Iván, ajustando el estabilizador de su teléfono. El tono ligero ocultaba un temblor que él atribuía a la adrenalina, pero en verdad provenía de un miedo antiguo, disfrazado de valentía. «Que no se te ocurra cortar», indicó Samuel, colocándose detrás de la cámara. «Quiero ver la cara de la santa cuando le cante sus verdades». Lucía cruzó los brazos, fingiendo desinterés. Sin embargo, al ver la silueta enjuta de la monja, un destello de su infancia, el ataúd blanco de su hermana, le nubló por un instante la vista. Parpadeó rápido, incrédula ante su propia fragilidad, y masculló.
Después de hoy nadie va a querer escuchar cuentos de hadas. El grupo se acercó a la plaza sin percatarse de que, unos bancos más allá, doña Rosalía, la anciana en silla de ruedas, compartía semillas con las palomas. Sus manos temblorosas acariciaban cada grano como si fueran tesoros. Observaba a Sor Elena con una mezcla de afecto y esperanza, porque aquella monja la había visitado el mes anterior en el hospital civil, rezando por sus piernas dormidas y dejándole el rosario que ahora reposaba en su regazo. Mientras los jóvenes preparaban el set improvisado, un músico callejero afinaba su guitarra con acordes melancólicos que parecían hilvanar las historias de todos los presentes. Un vendedor de globos multicolores se detuvo, intrigado por la creciente expectativa. Su mercancía vibraba suave contra la brisa, tintineando como campanas diminutas. Cada rostro en la plaza, consciente o no, aguardaba el choque de convicciones que estaba a punto de estallar. Iván inició la transmisión en vivo. El contador de espectadores subió de 10 a 100 en cuestión de segundos, luego a 500. Comentarios sarcásticos se apilaban, a ver quién gana, la ciencia o el mito, seguro la monja huye. El joven sonrió, degustando la atención como un trago dulce que anestesia el alma. Sin embargo, detrás de esa sonrisa había un niño humillado, detrás de la cámara, un hijo de la pobreza, y tras la voz firme de Lucía, una hermana enlutada. Ninguno reconocía todavía que, más que ateos convencidos, eran peregrinos de un dolor que buscaba explicación. Y ese mismo dolor, invisible para los espectadores, era la leña que avivaba el incendio de su irreverencia. Cuando Sor Elena finalmente alzó la mirada y encontró los ojos de Iván, el muchacho sintió por primera vez un leve titubeo. No había juicio en aquel rostro arrugado, sino compasión pura, como si la monja pudiera ver al niño de 9 años temblando junto al confesionario. El temblor regresó a su garganta, pero lo disfrazó con un carraspeo y mostró los dientes en una sonrisa desafiante. «Listo, santo público», anunció a la audiencia virtual. El show está a punto de comenzar. Si su Dios existe, que lo demuestre. Fue la sentencia que encendió la mecha. Samuel acercó el lente, Lucía levantó el mentón y la plaza entera contuvo el aliento. Ninguno de los tres imaginaba que las llamas que pretendían dirigir terminarían alumbrando rincones oscuros de sus propias almas. El origen de su odio estaba sobre la mesa, desnudo, esperando ser tocado por algo que ni la lógica ni la rabia habían podido sanar. Sor Elena, de rodillas, abrió la Biblia en silencio, y a su alrededor el mundo pareció inclinarse, como si todas las historias rotas se prepararan para un encuentro con lo inesperado. Sor Elena permaneció de rodillas en el centro del semicírculo, respirando con la serenidad de quien entra en una capilla desierta al amanecer. El ruido de la plaza parecía atenuarse a su alrededor, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, incluso los globos multicolores del vendedor dejaron de chocar unos contra otros. Aquel silencio nuevo no estaba vacío, vibraba con una expectativa casi eléctrica, un murmullo sagrado que se filtraba entre las grietas del adoquín. La monja abrió la Biblia con manos lentas, caricias de quien toca un tesoro irreemplazable, y los bordes dorados de las páginas relampaguearon al chocar contra la luz que danzaba entre los árboles. La multitud, hipnotizada, se inclinó hacia ella sin darse cuenta, atraída por la quietud como por un imán invisible. Con un susurro que se volvió melodía, empezó a recitar el Salmo 34, y cada palabra arrancaba del aire una nota de paz. Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Su voz no era fuerte, pero penetraba como agua en tierra sedienta. Iván mantuvo la cámara fija, dispuesto a captar cualquier temblor que delatara debilidad. Sin embargo, lo que enfocaba era una firmeza que desarmaba. Las líneas de preocupación en el rostro de la monja parecían alisarse con cada versículo, los años de servicio, las noches de hospital, los barrios peligrosos. Todo se fundía en una sola luz que ahora irradiaba desde sus ojos cerrados. A pocos pasos, Lucía sintió que el peso en su pecho crecía de manera extraña, como si la voz de Sor Elena hubiera tocado la hebra exacta que sostenía su dolor más hondo. Luchó por ocultar un temblor en los labios, no podía permitirse lágrimas frente a miles de espectadores, y se concentró en la pantalla del celular, donde los comentarios seguían llegando en cascada, vieja loca, milagro ya. Por favor, esto huele a montaje. Samuel, en cambio, descubrió que la lente se empañaba.
Creyó que era humedad ambiental, pero al limpiarla notó la yema de sus dedos húmeda. Estaba sudando como si hubiera corrido kilómetros, aunque permanecía inmóvil tras el trípode. Sin entender por qué, recordó el último abrazo de su madre antes de que él partiera a la universidad, un abrazo que entonces sintió pegajoso y ahora se le antojaba imprescindible, y un nudo de nostalgia le subió por la garganta. El coro citadino que antes llenaba la plaza cambió de tono, el músico de la guitarra dejó de afinar y, sin ponerse de acuerdo con nadie, empezó a puntear acordes suaves que acompañaban el recitado bíblico. Una pareja de turistas, que había levantado sus teléfonos para grabar la polémica, bajó los brazos lentamente. El hombre se quitó el sombrero y la mujer entrelazó los dedos como quien se dispone a rezar aún sin saber las palabras. Alrededor, ancianos que jugaban dominó en los bancos se detuvieron, un vendedor de churros apagó el anafre para que el siseo del aceite no rompiera la atmósfera. Hasta las palomas dejaron de picotear migas y se agruparon en torno a doña Rosalía, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, sus manos artríticas aferradas al rosario que Sor Elena le había regalado semanas antes. Iván buscó en su interior la chispa burlona que solía encender cada directo, pero la encontró apagada bajo un manto de inquietud que le erizaba la nuca. Se obligó a hablar. «Vamos, hermana, ¿qué pretende con ese poema viejo?», dijo, intentando que la voz saliera firme. Sin embargo, las palabras le sonaron huecas, como piedras contra un vidrio blindado. La monja no respondió, continuó leyendo, y la cadencia de los versículos empezó a mecer los corazones de la plaza como un oleaje lento. Gente que se había acercado por morbo se sorprendió a sí misma con los párpados húmedos. Un niño, sentado sobre los hombros de su padre, preguntó: «Papá, ¿por qué la señora habla tan bonito?», y el hombre, con la vista clavada en Sor Elena, solo atinó a pasar la mano por la mejilla del hijo, sin respuesta. A medida que la Biblia seguía su murmullo de promesas, los que miran a él resplandecerán, sus rostros nunca serán avergonzados, un soplo tibio recorrió la plaza, distinto al viento común que baja de los callejones. Era una brisa que olía a pan recién horneado y azahares, un perfume imposible que ninguno podía ubicar. Lucía aspiró hondo y sintió un recuerdo fugaz de su hermana enferma, riendo con la máscara de oxígeno puesta. Se mordió el interior de la mejilla, furiosa consigo por esa debilidad, pero ya no pudo apartar los ojos de la anciana monja. Entonces ocurrió lo inexplicable. Los teléfonos que transmitían en vivo sufrieron una leve distorsión, un destello blanco que cruzó las pantallas, y, por un segundo, la imagen quedó congelada con la Biblia alzada como un faro. Cuando la señal regresó, la multitud había quedado en total silencio, y ni siquiera los comentarios burlones aparecían. Algunos espectadores virtuales escribirían luego que un blanco cegador cubrió la transmisión, otros jurarían que escucharon un coro a través de los audífonos. Allí, en ese respiro suspendido, se gestó algo que la lógica no puede nombrar. La calma de los que creen se filtró más allá de la plaza, atravesó cables, routers y pantallas, y visitó hogares tan distantes como Veracruz, Monterrey o Ciudad de Guatemala. Sor Elena cerró la Biblia despacio. Al hacerlo, susurros de páginas se mezclaron con los latidos de quienes estaban cerca, y el silencio se volvió tan denso que cualquiera habría podido palparlo. Iván apartó la cámara de su rostro para secarse el sudor de la frente. Al devolvérsela, notó que sus dedos temblaban. Samuel miró a Lucía, buscando la complicidad acostumbrada, pero encontró en ella un gesto ensimismado, casi vulnerable. Doña Rosalía, con los ojos llenos de lágrimas, apoyó las manos en los reposabrazos de la silla. Nadie reparó aún en el leve hormigueo que comenzaba a recorrer sus piernas inertes. En ese instante culminó la oración de la monja: «Gracias, Señor, porque donde hay burla siembras misericordia y donde hay miedo derramas valentía. Haznos testigos de tu paz». No gritó ni demandó nada, simplemente habló, y sus palabras cayeron como semillas sobre una tierra lista para florecer. Nadie imaginaba que el fruto estallaría en cuestión de segundos, transformando aquella calma en el preludio de un prodigio que reescribiría la vida de todos los presentes, empezando por los que más se burlaban de la fe. El murmullo reverente se convirtió en un zumbido sordo cuando Sor Elena apartó la Biblia de su pecho y la sostuvo, abierta, como un puente tendido entre el cielo y la tierra. El aire parecía haberse espesado, el olor a azahares se hizo más nítido,
como si cada respiro trajera consigo la promesa de algo insondable. Iván, con la vista clavada en el visor de su teléfono, notó que la imagen titilaba otra vez, el rostro de la monja oscilaba entre la nitidez y un resplandor cálido que ningún filtro podía explicar. «Sam, tu estabilizador está fallando», gruñó, pero Samuel, absorto, apenas escuchó. En ese momento, un crujido metálico desgarró el silencio. Todos giraron hacia doña Rosalía, la anciana temblaba en su silla de ruedas, los dedos crispados en los reposabrazos. Sus labios abrían y cerraban palabras sin sonido, como si buscara la voz perdida entre recuerdos de juventud. El hormigueo que había empezado en sus pies reptó por sus pantorrillas y un dolor dulce la obligó a cerrar los ojos. Sintió, en lo profundo del vientre, un tirón potente, una orden imperiosa que venía de algún lugar más allá de la lógica. Sor Elena alzó la Biblia por encima de la cabeza justo cuando las campanas de la basílica repicaron las 5:30. Fue un golpe de bronce que hizo vibrar los ventanales de las casas coloniales. El resplandor que bañaba a la monja se expandió como un pulso, invisible pero tangible, empujando el aire contra los rostros expectantes. Los globos del vendedor se elevaron unos centímetros, las cuerdas tensas, las páginas de periódicos sobre los puestos volaron en remolinos breves, el óleo del anafre apagado se agitó como si alguien hubiera soplado sobre él. Doña Rosalía dejó escapar un gemido que resonó más fuerte que el campanario. Sus talones golpearon el piso empedrado, y el chirrido de la silla silenció los susurros del público. Lentamente, con un esfuerzo que parecía romper cadenas invisibles, la anciana se impulsó hacia adelante. El rosario resbaló de su falda y tintineó sobre la piedra. Un joven se tapó la boca para ahogar un grito, una niña abrazó a su madre con los ojos muy abiertos. Iván enfocó el lente a toda prisa, la transmisión superaba ya los 20.000 espectadores, y una lluvia de emojis incrédulos cubría la pantalla. Con un temblor que se transformó en determinación, Rosalía se aferró a los reposabrazos y se puso de pie. Sus rodillas parecieron dudar un instante, años de atrofia pesaban como hierro fundido, pero una fuerza nueva la sostuvo. El silencio estalló en un clamor imposible de contener, el músico dejó caer la guitarra, los vendedores gritaron en milagro, milagro, y decenas de teléfonos se alzaron en ángulos temblorosos para capturar el instante. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas que rodaron sin pudor por sus mejillas surcadas. «Puedo sentir mis piernas», sollozó, alzando las manos al cielo gris de la tarde. Sor Elena sonrió con la dulzura de una madre que contempla a su hijo dar los primeros pasos. Bajó la Biblia con reverencia y se acercó despacio, cada pisada parecía medir el peso de lo sagrado. Samuel, incapaz de sostener la cámara, dejó que el trípode hiciera el trabajo y se cubrió la cara con ambas manos. Un sollozo escapó de su garganta, mezclándose con el júbilo de la multitud. Lucía sintió que el nudo de su pecho se deshacía en un torrente cálido, lágrimas que había jurado no derramar brotaron sin permiso. Solo Iván se aferraba a la incredulidad como a un salvavidas roto, debe de haber una explicación médica, musitó, pero su voz se quebró al ver a Rosalía caminar, sí, caminar, hacia la monja con pasos tímidos, como quien pisa el mundo por primera vez. Sor Elena tomó las manos de la anciana y las besó con ternura. Dios jamás olvida las plegarias que parecen olvidadas, hija, susurró, y la frase se propagó como un eco que hallaba cavidades hambrientas en cada pecho. Un anciano veterano, que observaba desde su bastón, se persignó entre sollozos, una mujer embarazada alzó la mirada al cielo, murmurando gracias, un niño con camiseta de fútbol cayó de rodillas sin saber por qué, pero convencido de que aquello era lo correcto. La cámara de Iván seguía rodando, pero él ya no la veía, su mirada estaba pegada a las manos temblorosas de Rosalía, al brillo en los ojos de la monja. Recordó a su padre gritándole, pide perdón, frente al altar, y por primera vez entendió que el terror de aquel niño nunca había sido Dios, sino la violencia humana disfrazada de religión. Sintió que la coraza intelectual se le agrietaba como yeso húmedo, y una humedad caliente le empañó las pestañas. El chat de la transmisión se volvió un enjambre de mensajes entrecortados, es un truco, gloria a Dios, alguien más sintió algo, no puedo parar de llorar.
Los servidores de la plataforma colapsaron momentáneamente bajo la avalancha de espectadores, y la imagen se congeló en el instante preciso en que Sor Elena abrazaba a Rosalía. Era la misma pose que los jóvenes habían querido ridiculizar minutos antes, ahora convertida en icono vivo de misericordia. Cuando la señal volvió, la plaza entera estaba transformada. La multitud ya no era un puñado de curiosos, era una congregación espontánea que entonaba, sin ensayo ni partitura, un aleluya improvisado, entremezclado con risas nerviosas y llanto de puro asombro. El vendedor de globos regaló su ramo multicolor a unos niños, el músico, de rodillas, pulsó acordes que parecían plegarias, el olor a churros recién fritos volvió a encenderse como una ofrenda terrenal al júbilo celestial. Y en medio de aquel coro de gratitud, Iván soltó el celular. El aparato cayó al suelo sin que le importara. Dio un paso hacia la monja, pero sus piernas flaquearon, el peso de su orgullo se le hizo insoportable. Entonces ocurrió algo tan simple y tan monumental como el propio milagro. Sor Elena alzó la mirada hacia él y en sus ojos no había reproche, solo la invitación benigna de quien sabe que toda burla es un grito encubierto de dolor. Iván sintió que algo dentro de él cedía, un dique rompiéndose, y comprendió que su vida, como las piernas de Rosalía, estaba a punto de ponerse en pie por primera vez. El milagro no tardó en abandonar la plaza para recorrer, como un incendio invisible, cada rincón del país. Bastaron 32 minutos para que el video de la anciana levantándose se colara en los grupos familiares de WhatsApp, 1 hora para que fuera tema de noticieros vespertinos y apenas 3 horas para que alcanzara los titulares internacionales. Monja provoca curación en Guanajuato, fe o sugestión colectiva. Iván, que la noche anterior había planeado monetizar la burla con anuncios publicitarios, miraba la pantalla de su computadora como quien contempla un terremoto desde el epicentro. Las cifras de reproducciones se multiplicaban a razón de miles por segundo y, aún así, los comentarios que lo aludían lo encogían más que cualquier número. Leían: el chico de la cámara termina llorando, se le rompe la voz al escéptico, ese joven merece una segunda oportunidad. Aquella audiencia que antes alimentaba su arrogancia ahora lo desnudaba con misericordia. Intentó refugiarse en el escepticismo académico, abrió artículos sobre curaciones psicosomáticas, revisó viejos documentales donde se simulaban milagros con trucos de prestidigitador, buscó, desesperado, un argumento que le confirmara que todo había sido un montaje. Pero cada vez que apretaba el botón de reproducir, aparecía Sor Elena con la Biblia levantada, y su semblante lo empujaba fuera de cualquier guarida intelectual. Sintió que las paredes de su habitación universitaria se estrechaban, la imagen de su padre en la capilla volvió, solo que esta vez el sacerdote no era el rostro del miedo, sino la compasión de la monja. Se descubrió llorando en silencio, un llanto de niño, y entendió que la herida no sanaría con teorías, sino enfrentando la verdad de su propio dolor. Lucía, mientras tanto, pasó la madrugada frente a la ventana de su dormitorio, observando cómo el amanecer pintaba los tejados de naranja. Su celular vibraba sin cesar con notificaciones: eso fue real, ¿estás bien? Reza por mí. Sentía el impulso de contestar con sarcasmo, pero las palabras se quedaban atrapadas en su lengua. Cada vez que cerraba los ojos aparecía la silueta de su hermana riendo con la máscara de oxígeno, y el eco de aquella promesa pastoral: la voluntad de Dios, se volvía ahora una invitación, no a la resignación, sino a la esperanza. Por primera vez en años, Lucía se permitió rezar, no con fórmulas aprendidas, sino con balbuceos torpes: si estás ahí, haz que esto tenga sentido. Y el hecho mismo de abrir la boca para hablar con un Dios en el que decía no creer, la estremeció más que cualquier milagro externo. Samuel regresó al barrio pobre donde creció. Encontró a su madre colgando ropa en el patio, la misma estampa de San Judas Tadeo presidiendo los recibos impagos. Antes de pronunciar palabra, ella lo abrazó con una fuerza inesperada. Entre sollozos, Samuel confesó: mamá, lo vi con mis ojos, la señora caminó. La madre sonrió, como si aquel milagro hubiera sido una carta de amor escrita exclusivamente para su hijo incrédulo. Juntos, arrodillados en el suelo de tierra, rezaron un Padre Nuestro, y Samuel sintió que la estadística y la ingeniería no se oponían a la fe, simplemente medían otro tipo de fenómenos.
Sor Elena, ajena al torbellino mediático, se refugió en la pequeña casa parroquial, donde las paredes olían a sopas de frijol y cera derretida. Rezó por cada joven que la había insultado, repitiendo sus nombres como semillas: Iván, Samuel, Lucía. No pedía castigo ni reivindicación, pedía que el amor que había tocado a Rosalía continuara la obra dentro de ellos. Mientras tanto, la anciana sanada realizaba un acto casi tan milagroso como ponerse de pie, subía las escalinatas de la basílica para dar gracias. Sus pasos titubeantes se convirtieron en peregrinación colectiva. Detrás de ella, cojos y enfermos buscaban no la cura instantánea, sino el consuelo de una esperanza viva. Las cadenas de televisión ofrecieron cifras astronómicas por entrevistas exclusivas, pero Sor Elena declinó: el milagro no está en la cámara, explicó, sino en lo que cada corazón haga con lo que vio. Aún así, los debates estallaron en universidades, cafés y foros digitales. Neurobiólogos hablaban de endorfinas, sociólogos de fenómenos de masas, teólogos de señales divinas. Sin previo acuerdo, todos coincidían en algo: el video despertaba más preguntas que respuestas, y en ese desconcierto había una sed creciente de sentido. Días después, en un aula abarrotada, el profesor de teoría de la percepción invitó a Iván a exponer el caso como ejemplo de ilusiones colectivas. El joven subió al estrado con las manos sudorosas. Al proyectar la escena de Rosalía erguida, escuchó un suspiro unánime. Iba a iniciar su disertación cuando vio, al fondo del auditorio, a su madre sentada. No la había notado antes. Sus ojos brillaban orgullosos, pero también anhelantes. Iván sintió que el discurso ensayado se desmoronaba. Cerró la presentación, respiró hondo y confesó ante todos: no puedo explicar lo que pasó, pero sé que cambió mi vida. Tal vez la verdad no sea solo un dato que se demuestra, sino una persona que se encuentra. Aquella frase, pronunciada con voz temblorosa, desató un silencio más elocuente que cualquier aplauso. En redes, el corte del auditorio se viralizó aún más que el milagro mismo. La historia dejó de centrarse en la curación y pasó a enfocarse en los 3 jóvenes transformados. Millones hallaron en ese testimonio la confirmación de que los milagros no terminan cuando la cámara se apaga, comienzan verdaderamente cuando la verdad atraviesa una vida y la rehace desde adentro. Esa metamorfosis, íntima, dolorosa y hermosa, se convirtió en la palabra final que Sor Elena siempre anheló proclamar: la Biblia no solo se lee, se vive, y quien la alza con fe permite que la palabra incomode, sane y transforme incluso a sus enemigos. Iván caminó sin rumbo por las callejuelas empedradas de Guanajuato hasta que, horas antes del amanecer, sus pasos lo llevaron a la parroquia donde Sor Elena vivía. No sabía qué buscaba exactamente: una explicación, un desmentido, pero la puerta entreabierta y la luz tenue de una vela lo invitaron a entrar. El silencio del claustro vibraba con un coro de grillos y el olor a jazmín que trepaba por los muros. Avanzó con cautela hasta la pequeña capilla lateral. Allí, arrodillada ante el sagrario, estaba la monja. La escena lo desarmó: no había público, cámaras ni aplausos, solo una mujer mayor ofreciendo, en susurros, los nombres de los que la habían insultado. Cuando pronunció Iván, él sintió que el alma se le encogía. Tosió para anunciarse y la voz se le quebró: vine, porque no puedo dormir, murmuró. Sor Elena se giró con una sonrisa que no juzgaba, sus ojos parecían encender la penumbra. Lo invitó a sentarse en un banco de madera. Iván habló sin filtros, vomitó recuerdos de su padre, las amenazas del sacerdote, la rabia que había alimentado su personaje de ateo militante. La monja no interrumpía, de vez en cuando asentía y, cuando él quedó sin palabras, le tomó las manos temblorosas. El dolor no se cura humillando al otro, dijo con ternura. A veces soltamos golpes al cielo porque creemos que el cielo nos abandonó primero. Pero Dios no es tu verdugo, Iván, es el único que sangró contigo. Aquellas frases atravesaron defensas que años de argumentación nunca habían logrado perforar. Él sintió un calor extraño subirle al pecho y estallar en lágrimas que no intentó ocultar. Al día siguiente, Samuel y Lucía tocaron la misma puerta. Habían pactado ir juntos, aunque cada uno llevaba un equipaje distinto. Samuel traía la vergüenza de haber mercantilizado la fe ajena, Lucía cargaba un resentimiento que la había mantenido viva, pero que ahora se desmoronaba sin soporte.
Sor Elena los recibió en un patio interior donde el agua de una fuente repetía un tintinear hipnótico. Les ofreció té de manzanilla y, antes de que pudieran excusarse, dijo: «Quiero escuchar sus historias, no sus justificaciones». Ese matiz los desarmó, ninguno tenía que defender su postura, solo narrar las heridas que los habían convertido en burladores. Así, entre sorbos de té y la fragancia de bugambilias rosadas, la monja escuchó cómo la pobreza había hecho a Samuel desconfiar de todo lo invisible y cómo la muerte de una hermana convirtió a Lucía en experta en sarcasmo autoprotector. En la noche, los tres jóvenes aceptaron acompañarla a su rutina de servicio, visitar un albergue para migrantes a las afueras de la ciudad. Iván ayudó a repartir platos de frijoles. Al hacerlo, un niño hondureño le sonrió con gratitud tan pura que sintió el pecho aflojarse. Samuel improvisó una reparación eléctrica en un dormitorio, recordando que sus manos podían dar más que likes y estadísticas. Lucía leyó poemas a dos mujeres embarazadas que temblaban de miedo, sus versos se convirtieron en arrullo inesperado, y la muchacha descubrió que su voz, antes arma de burla, podía sanar. Al despedirse, una anciana migrante les dijo: «Que Dios los bendiga», y ninguno sintió la frase como un cliché, era una caricia que los cubría de un calor antiguo y desconocido. Volvieron al convento casi al alba, exhaustos pero livianos. En la cocina comunitaria, Sor Elena dejó sobre la mesa 3 Biblias de bolsillo. «No son trofeos», aclaró. «Son mapas. Úsenlos si alguna vez se pierden de nuevo». Los jóvenes las tomaron con timidez. Hubo un silencio largo, interrumpido solo por el goteo de la llave. Cada uno miraba el pequeño libro como quien recibe una llave de un lugar prometido. Sor Elena se despidió con un gesto de bendición y dejó la estancia, respetando el espacio donde la gracia comenzaba a germinar. Cuando salieron al amanecer, el cielo era un lienzo violeta que anunciaba sol. Iván abrió su Biblia al azar y leyó en voz alta: «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Samuel dejó escapar una carcajada asombrada. Lucía cubrió su boca para contener un sollozo. Caminaban en silencio, pero el silencio estaba lleno de algo nuevo, no era pesadez ni vergüenza, sino la sorpresa humilde de saberse buscados por la misma fe que habían desafiado. En un instante espontáneo, invocaron juntos el nombre de Sor Elena, prometiendo volver. Aún no sabían si eran creyentes, pero sí sabían que ya no podían ser burladores. Algo dentro de ellos había despertado, y ese despertar llevaba la forma de una anciana monja con la Biblia en alto, declarando que la misericordia es capaz de levantarte incluso cuando no lo pides. Pasaron 6 meses, y la celebración del Día de la Biblia reunió a cientos de personas en la explanada principal de la Universidad de Guanajuato. Al principio, la rectoría había autorizado un modesto acto ecuménico, pero las peticiones de estudiantes, profesores y vecinos desbordaron cualquier expectativa. Instalaron un escenario, carpas de oración, puestos de comida comunitaria y un pequeño hospital móvil donde voluntarios tomaban presión y repartían folletos de salud preventiva. A los lados del templete colgaban mantas con frases de escritores y científicos creyentes. Una brisa fresca agitaba esos lienzos como si aplaudieran desde el cielo. En el centro, sobre una mesa de madera sencilla, reposaba la misma Biblia envejecida que Sor Elena había levantado aquel día de insultos y milagro. Tenía las esquinas aún dobladas por el uso y olía a papel antiguo mezclado con aceite de mirra. La habían colocado sobre un paño blanco bordado por mujeres del albergue de migrantes, símbolo de que la fe, cuando se sirve, cose criaturas nuevas. La monja se situó a un lado, discreta, sosteniendo un ramo de lirios recién cortados. No buscaba protagonismo, había aceptado asistir solo porque los organizadores insistieron en que la Biblia debía estar en manos de quien la había alzado entre la burla. Sin embargo, la sorpresa planeada no era su presencia, sino la del orador principal, Iván. Durante semanas, el comité de estudiantes creyentes había rogado a Sor Elena que convenciera al ex-youtuber de compartir su testimonio, y él, después de muchas madrugadas de oración y duda, finalmente dijo sí. Se afeitó la barba descuidada, vistió una camisa blanca sencilla y llegó al campus con el corazón retumbándole como batería en fiesta patronal. Samuel y Lucía lo acompañaban, caminando a cada costado como pilares suaves. Ella llevaba una libreta llena de poemas que planeaba regalar. Él cargaba una mochila de herramientas para instalar un nuevo sistema de iluminación que donaría al albergue.
Nadie los reconocía como los burladores del video viral. El cambio en sus rostros era demasiado evidente, en las arrugas prematuras de preocupación había nacido una paz que suavizaba la mirada. Cuando el maestro de ceremonias pronunció el nombre de Iván, se hizo un silencio tan grande que los orzales dejaron de cantar. El joven subió los escalones y, al tomar el micrófono, sintió que la explanada entera sostenía su aliento en la palma de la mano. Tragó saliva, cruzó fugazmente la mirada con Sor Elena, un faro silencioso, y comenzó: hace un año, hubiera apostado mi vida a que Dios era la mejor excusa de los débiles. Hoy estoy aquí porque descubrí que la excusa era mía. Su voz tembló, pero no de miedo, era la emoción de quien confiesa, no a un juez, sino a un amigo que espera desde siempre. Narró sin adornos el dolor de la infancia, la humillación en la confitería de la capilla, su cruzada personal de sarcasmo y arrogancia, y finalmente aquel instante en que doña Rosalía caminó. Cada palabra caía en los oídos como martillo sobre forja, resonaba, encendía chispas, moldeaba nuevas convicciones. Cuando describió la madrugada en la parroquia, el público respiró al unísono, muchos tenían ya las mejillas húmedas. Comprendí, dijo, que el milagro no fue ver a una anciana ponerse de pie, sino sentir que Dios me invitaba a mí a ponerme de pie al lado de ella. Bajo el templete, la propia Rosalía, ahora voluntaria de un programa de alfabetización, levantó discretamente un pañuelo blanco y el auditorio se estremeció en aplausos espontáneos. Iván buscó en la primera fila a su madre, la vio sonriendo con los ojos anegados de gratitud, y una corriente de gozo lo atravesó. Cerró su intervención alzando la Biblia, aquella reliquia viva que Sor Elena sostuvo en la plaza. El sol, que hasta entonces se ocultaba tras una nube, rompió el velo gris y lanzó un rayo directo sobre el cuero gastado. El resplandor iluminó, sin filtros ni juegos ópticos, las letras doradas: Santa Biblia. Las cámaras captaron la escena desde todos los ángulos, pero lo más impresionante fue lo que solo los presentes percibieron: un murmullo suave, semejante al crujir de hojas secas, que se expandió entre la multitud como si las páginas enteras respiraran. Samuel subió entonces con algunas lámparas LED que acababa de instalar, se acercó al micrófono y confesó cómo la pobreza le enseñó a desconfiar de lo invisible y cómo el servicio práctico, cables, tornillos, bombillas, lo llevó a reencontrar a un Dios que ilumina desde adentro. Lucía leyó un poema que escribió la noche anterior, hablaba de una niña que pierde a su hermana, se fabrica un escudo de sarcasmo y, al final, se rinde ante un amor que no necesita explicarse para ser real. Cada estrofa era un vendaje que se despegaba sin dolor. Cuando terminó, nadie aplaudió enseguida, necesitaban secarse las lágrimas primero. Sor Elena, testigo silencioso, subió por fin. Tenía la voz tan suave que obligó a inclinar los cuerpos hacia adelante. La risa del desprecio es un grito de dolor que pide consuelo, afirmó. Y la Biblia, cuando se alza con humildad, no aplasta a los que se burlan, los invita a descansar. Sostuvo el libro con ambas manos, lo alzó a la altura de su corazón y agregó: esta palabra cayó las risas no con trueno, sino con ternura. Luego miró a Iván, Samuel y Lucía, extendió los brazos y los tres, sin pactarlo, se fundieron con ella en un abrazo que desató una ovación. Fue un aplauso largo, pero no estridente, sonaba a fiesta familiar al reencontrar a un hijo pródigo. Las redes explotaron de nuevo, pero esta vez los titulares hablaban de reconciliación. La imagen de la monja y los antiguos ateos, fundidos junto a la Biblia, superó los 40 millones de compartidos en 72 horas. Ninguno de ellos aceptó dinero por entrevistas, formaron, en cambio, una asociación llamada Puentes de Esperanza, dedicada a unir voluntarios académicos con proyectos de servicio en barrios marginados. Publicaron un manifiesto breve: los milagros son semillas, germinan cuando la compasión riega el suelo. Aquella noche, mientras regresaban caminando por el callejón del beso, sin cámaras ni multitud, Iván cargaba la Biblia para devolverla a Sor Elena. Ella negó con la cabeza: se queda contigo, la palabra encontró casa. Él la abrió, y la primera página estaba firmada con letra temblorosa, al que se atrevió a cuestionar para, al final, ser tocado por la verdad. Samuel sacó su cruceta de Electrician y la alzó como un brindis. Lucía abrió su libreta y arrancó el poema para colocarlo entre las páginas como señal. El viento de la sierra sopló,
levantando pétalos de bugambilia que giraban bajo el farol antiguo, parecían confeti de una boda invisible entre la duda y la fe. Y mientras subían los últimos escalones hacia el callejón, entendieron que la historia que comenzó con una burla terminaba con una promesa: donde la luz se levanta, las tinieblas no tienen otra opción que retroceder. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.